Hermanos, cuando leemos en algún diccionario el significado de presciencia, lo que podemos ver es algo muy sencillo. Presciencia es el conocimiento previo, el conocimiento de algo que va a ocurrir en un futuro cercano o lejano. Este es el significado que encontramos en Internet, pero debemos mirar realmente lo que la Biblia nos dice al respecto. Quizás no es tan simple como parece, como se titula un programa de un pastor muy conocido. Quizás así como lo dice Internet no es tan sencillo, o quizás le falta mucha verdad a ese significado que encontramos en redes o en Internet. Quizás el significado es más profundo y es a lo que los quiero llevar a través de la palabra de Dios, porque es esta bendita palabra la que es suficiente para nosotros. Muchas controversias ha engendrado este tema en el pasado, pero ¿qué verdad hay en la Santa Escritura que no haya sido tomada como ocasión de batallas teológicas y eclesiásticas? ¿Cuál de las verdades que nos abruma nuestra mente, nuestro corazón, no han sido ya propósito de discusiones interminables a través de los tiempos? Por ejemplo, como la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, su segunda venida, la justificación del creyente por la fe, su santificación, su seguridad, el tema de la iglesia, eclesiología, su organización, quiénes son los oficiales, la disciplina dentro de la iglesia, el bautismo, la cena del Señor y muchísimas otras verdades preciosas que nosotros podríamos mencionar. Con todo esto, las controversias sostenidas en torno a esta no cerraron la boca de los siervos fieles de Dios. Hay dos cosas acerca de la presencia de Dios que muchos ignoran: el significado del término y su alcance bíblico. Tenemos que tener siempre pendiente el significado del término y su alcance bíblico, y así podemos llegar a concluir lo que significa la presencia de Dios. No es la presencia, es la presencia de Dios. Solo hay una salvaguardia contra el error. ¿Cuál es? Estar confirmados en la fe, y para ello ha de haber estudio diligente y oración y una recepción humilde de la asimilación de la palabra de Dios, ya que algunos falsos maestros de la Biblia pervierten su presencia con el fin de desechar su absoluta elección para vida eterna. Entonces ya estamos dando pista de lo que es la presencia, ¿verdad? Porque algunos falsos maestros, dice al final de ese párrafo, pervierten su presencia con el fin de desechar su absoluta elección para vida eterna. Entonces, tenemos que ver que este tema tiene que ver con la salvación, soteriología, lo que se conoce en teología. Cuando se expone el tema bendito y solemne de la predestinación, otra luz, y el de la eterna elección por parte de Dios de ciertas personas para ser hechas conforme a la imagen de su Hijo, el enemigo envía entonces a algún hombre a contradecir que la elección se basa en la presencia de Dios. Y esta presencia se interpreta significando que previo que algunos serían más dóciles que otros, que responderían más prontamente a los esfuerzos del Espíritu, y que debido a que Dios sabía que creerían, Él en consecuencia los predestinó para salvación. ¿Cómo así, hermano? Explícame este párrafo. Explícame este tema. Pues algunos, cuando quieren hablar de la presencia de Dios, y por eso lo dejo entre comillas, porque realmente eso no es lo que significa, quieren decir de que el Señor te eligió desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que tú te ibas a arrepentir, porque Él sabía que tú ibas a tener fe en Él. Por tal razón, entonces, el Señor te eligió con su previo conocimiento, con su presencia, diciendo, Él me va a recibir, Él me va a aceptar como su Salvador, y entonces ahora
yo entonces sí lo voy a escoger desde antes de la fundación del mundo. Pero tal declaración, hermanos, es radicalmente errónea. Repudia la verdad de lo que somos, repudia la verdad de la depravación total, ya que argumenta que hay algo bueno en algunos hombres. Entonces quita a Dios su independencia, su aseidad, que es otro atributo de él, ya que hace que sus decretos descansen entonces ¿en quién? En lo que él descubre en la criatura. Entonces su decreto ya no depende de él mismo, sino que depende de aquellos que en un futuro me van a recibir como su Señor y Salvador. Esto es radicalmente erróneo, hermano. Trastorna las cosas completamente, ya que decir que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo y que en consecuencia Él los predestinó para salvación, es lo contrario a lo que nos enseña la Escritura. Entonces, eso quiere decir que esto no es presciencia. Esto no es presciencia. La Escritura afirma tajantemente que Dios, en su absoluta soberanía, separó a algunos para que fueran recipientes de sus favores distintivos. Hechos capítulo 13, versículo 48 nos dice, al oír esto, los gentiles se regocijaban. ¿Qué oían? La predicación del evangelio y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Dice Hechos capítulo 13, versículo 48, cuantos estaban designados para la vida eterna. No fue lo contrario. Hechos no está diciendo de que ellos creyeron y por eso fueron elegidos. No, creyeron cuantos ya estaban designados desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que todo fuera decretado, desde antes de todas las cosas, para vida eterna fueron elegidos. Y por tanto, entonces, determinó otorgarles que el don de la fe. Aún la fe, mis hermanos, es don de Dios. Aún la fe es don de Dios. Y les otorgó el don de la fe a quienes, a cuantos estaban designados. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para vida eterna. La falsa teología hace del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra fe la causa de su elección para salvación, cuando realmente es la elección de Dios la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Dios desde antes de la fundación del mundo nos ha elegido a muchos y esa elección trae como consecuencia entonces la fe que cada uno de nosotros tiene, porque es un don dado de Él también. Aquellos que fueron predestinados, Él les dio el don de la fe para que creyesen en Cristo. Entonces, la elección es la causa, la fe es el efecto, la consecuencia. Entonces, para definir lo que es la presciencia realmente, hermanos y amigos que tú nos acompañas durante la transmisión, debemos tener entonces el siguiente fundamento, y esto es importante, hermano, porque no es el diccionario que tú tienes en tu casa o que tú puedes buscar en internet lo que te puede dar la traducción de una palabra, no. Es la Biblia la que te da la traducción de esa palabra, lo que significa. Entonces, ¿cuál es el fundamento? El uso que el Espíritu Santo hace de una expresión define siempre su significado y alcance. El uso que el Espíritu Santo inspiró en aquellos hombres cuando escribieron las Escrituras, ese uso que le dieron a la palabra presciencia, en este caso, es el uso correcto de la palabra, no el uso que está allá en los diccionarios, allá en el internet. Lo que causa tanta confusión y error es el dejar de aplicar esta regla tan sencilla. Hay muchas personas que piensan conocer el significado de una palabra determinada usada en la escritura, pero que son reacias a poner a prueba sus suposiciones por medio de una concordancia. Vamos a ampliar este punto y vamos a tomar algunos ejemplos bíblicos, de hecho. Y decimos, tomemos la palabra por lo menos carne, ¿cierto? La palabra carne. Su significado, y la palabra carne está abundantemente en la Biblia, en las Escrituras. Su significado parece ser tan obvio que muchos considerarán que el examinar sus varias conexiones en la Escritura es una pérdida de tiempo. Carne, todo el mundo sabe lo que es carne. Se supone precipitadamente que la palabra es un sinónimo del cuerpo físico
y no se preocupa o no nos preocupamos por indagar más. Pero en realidad, la carne en la Escritura frecuentemente incluye mucho más de lo que es corporal. Solo por medio de la comparación atenta de cada caso y el estudio de cada contexto por separado, puede descubrirse todo lo que el término abarca, lo que el Espíritu Santo inspiró en aquellos hombres que escribieron las Escrituras, el contexto que ellos utilizaron cuando usaron la palabra carne. También tomemos otra que es muy mal utilizada muchísimas veces, la palabra mundo. El lector de la Biblia imagina entonces frecuentemente que esta palabra equivale a la raza humana completa y en consecuencia entonces interpreta equivocadamente los pasajes en los que la misma aparece. De tal manera amó Dios al mundo, por ejemplo. Tomen la palabra también inmortalidad, ¿cierto? Entonces, por lo menos en la palabra mundo que acabé de mencionar, el Espíritu Santo en Juan 3:10 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y decimos, viste, Dios amó a todo el mundo y por eso, pero sigamos leyendo el contexto de dónde se está ubicando ese mundo y miraremos que no se está refiriendo al mundo entero, el mundo entero. Pero también hay otra palabra, inmortalidad. Sin duda alguna, esta no requiere estudio. Es obvio que hace referencia a la indestructibilidad del alma. Pueden decir mucho, ¿verdad? Cuando se trata de la palabra de Dios, el dar por sentado algo sin comprobarlo es locura y es un error. Si tomamos la molestia de examinar cuidadosamente cada pasaje en el que se encuentran las palabras mortal e inmortal, se dará cuenta que estas nunca se aplican al alma, sino al cuerpo. Por ejemplo, todo lo dicho acerca de carne, por ejemplo, de mundo o de inmortalidad, es aplicable con igual fuerza a los términos de conocer y preconocer. Conocer desde antes, preconocer, conocer desde antes. Lejos de bastar con la simple suposición de que estas palabras no significan otra cosa que simple conocimiento, veremos que los diferentes pasajes en los que se encuentra requieren ser considerados cuidadosamente. La palabra preconocimiento, traducida en la versión española por conocer de antes, no se encuentra, en primer lugar, no se encuentra en ninguna parte en el Antiguo Testamento, pero sí que se da frecuentemente el término conocer en el Antiguo Testamento. Cuando este es usado en relación con Dios, significa a menudo mirar con favor comunicando, no un simple conocimiento, sino un afecto por el objeto mirado, conocer, por el objeto que conoce. Éxodo 33:17 dice, te he conocido por tu nombre. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco, dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 24. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Amós capítulo 3, versículo 2. La escritura que no hayas. En estos pasajes, conocer significa amar o bien designar. Asimismo, en el Nuevo Testamento se usa frecuentemente la palabra conocer en el mismo sentido que el Antiguo Testamento. Por ejemplo, entonces yo les declaré, nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 23. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan capítulo 10, versículo 14. Pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por él. Primera a los Corintios capítulo 8, versículo 3. Conoce el Señor a los que son suyos. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 2, versículo 19. ¿Sí ven? En cambio, el término preconocer o presciencia, tal como se usa en el Nuevo Testamento, es menos ambiguo, es decir, no tiene tanto sujeto a lo cual se refiere. Conocer esto, conocer lo otro, conozco de ti esto, conozco de ti lo otro, conozco de ti tu familia, conozco de ti todo lo que conoces de esa persona o de ese pueblo cuando Dios se refería. Es más ambiguo, mientras que el término preconocer o presciencia, tal como se usa en el Nuevo Testamento, no lo es.
no es menos ambiguo que un simple forma conocer. Si todos los pasajes en los que aparece son estudiados cuidadosamente, descubriremos entonces que es muy discutible que el término haga referencia a una simple percepción de eventos que han de tener lugar, como nos dio el significado al inicio, ¿verdad? El conocimiento de las cosas futuras, próximas o que estén lejanas, ¿verdad? Eso no es lo que significa preconocer según la Biblia. En realidad, este término nunca es usado en la Escritura en relación con sucesos o acciones, sino entonces, por el contrario, siempre se refiere a personas. ¿Sí ven la diferencia entre el conocer del Antiguo Testamento y la presciencia o el preconocer de Dios en el Nuevo Testamento? Esta presciencia no se encuentra en el Antiguo Testamento. Nunca, no hay un término de presciencia en el Antiguo Testamento, solo se encuentra en el Nuevo Testamento y es dirigida solamente cuando se refiere a personas, no a sucesos, no a acciones. Pero no soy yo quien los quiero convencer de esto. Quiero que sean convencidos realmente por la Escritura. Yo quiero que sean convencidos por la Escritura. Dios conoció por anticipado a las personas, no a sus acciones. Para demostrarlo, entonces, citaremos los pasajes en los que se encuentra esta expresión, en donde está la presciencia, en donde está el previo conocimiento, y veremos en un tiempo de que no se refiere a preconocimiento de cosas o acciones que nosotros o cualquier persona podría hacer. Pero hay una verdad y es la omnisciencia, es que delante de Dios todas las cosas están desnudas. De hecho, eso fue lo que nos enseñaron a nosotros cuando estuvimos en ese sermón basado en Hebreos capítulo 4, versículo 13, ¿verdad? Todas las cosas delante de Dios están desnudas. Eso es omnisciencia y ese es otro atributo de Dios. Y es un atributo en el cual todas las cosas Él las sabe. Él sabe todo lo que va a pasar en futuro. Pero la presciencia no se refiere a todos esos eventos, sino simplemente hacia las personas. Y eso es lo que yo quiero que veamos a través de estos textos que vamos a estudiar. El primero es Hechos capítulo 2, versículo 23, donde leemos de Jesús: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sí ven cómo resalto el anticipado conocimiento de Dios? Si nos fijamos con atención en las palabras de este versículo, entonces veremos que el apóstol no estaba hablando del conocimiento anticipado de Dios del acto de la crucifixión, no, sino de la persona crucificada. Miren cómo comienza el texto: a este. ¿A quién se refieren con a este? A Jesucristo, quien fue crucificado, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Presciencia, en donde muestra que se dirige hacia una persona. Presciencia, a este y anticipado conocimiento de Dios. Pero también el segundo es Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Dice: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, fíjense bien en el pronombre que se usa aquí. No es lo que, sino los que antes conoció. No es lo que conoció de ellos, sino los que antes conoció, los conoció a ellos, no lo que ellos eran o sus acciones, sino a ellos como personas. Lo que se nos muestra no es la sumisión de la voluntad ni la fe del corazón, sino las personas mismas. Son las personas mismas las que se nos muestran allí. Romanos incluso capítulo 11, versículo 22 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. ¿Cierto? No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. Una vez más, la referencia es claramente
a personas solamente. No hay acciones y no hay nada por delante, solo a personas. Y la última cita, hermano, fue la que leímos al principio, que es la más clara de todas. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Elegidos. ¿Y quiénes son ellos? Pues el versículo anterior nos lo dice, las referencias a los extranjeros que fueron esparcidos por causa de la persecución, a la diáspora, a los judíos creyentes de la Dios Padre. Elegidos. Fueron personas, hermanos. Fueron personas. No está hablando de la presencia en el sentido de sus acciones. No está hablando en el sentido de las acciones o de lo que ellos iban a hacer, y por eso entonces el Señor los escogió desde antes de la fundación del mundo. Él no está hablando, la presencia de Dios nunca habla de lo que esos esparcidos iban a hacer y que Dios, porque Él conoció lo que ellos iban a hacer, entonces los escogió. No, no. Dios los escogió primero, y es en base a eso lo que hablábamos ahorita, la causa y la consecuencia. La causa es la elección, la consecuencia es que ellos creyeron por el don de la fe dado por Dios también. Entonces aquí también la referencia es a personas, no a sus hechos previstos. En vista de estos pasajes, ¿qué base bíblica, pregunto entonces, qué base bíblica hay para decir que Dios previó los hechos de algunos, a saber, su arrepentimiento y fe, y que a causa de los mismos los eligió para salvación? Yo vuelvo y pregunto, hermano, ¿qué base bíblica hay? Y estos son todos los textos que hablan de la presencia de Dios en el Nuevo Testamento. Estos 4 o 5 textos que tocamos son los únicos que hablan de la presencia de Dios en el Nuevo Testamento. Y yo vuelvo y pregunto entonces, ¿qué base bíblica hay para decir que Dios previó que algunos se iban a arrepentir, iban a tener fe, y a causa de eso, entonces Él los eligió para salvación? Eso anula por completo el evangelio, mis hermanos. Eso anula por completo el evangelio porque ciertamente entonces Dios, tú le estás sumando una obra a la salvación, y es el arrepentimiento y la fe que Dios supuestamente previó de ti desde antes de la fundación del mundo. Es que Alejo se va a arrepentir allá en el 2011. Mi hijo amado se va a arrepentir en el 2011, y cuando él se arrepiente, como él se va a arrepentir, entonces yo lo voy a escoger. No, hermanos, no. No, Dios no es así. Dios no depende de nosotros. Y quizás más adelante veremos ese atributo de la seidad, en donde Él es independiente. Él decretó todas las cosas porque Él es Dios. Él es Dios. Él no necesita de ninguno de nosotros. Nosotros necesitamos todo lo de Él, pero Él de nosotros no necesita. Entonces, ¿qué base bíblica hay para pensar entonces en ello? Absolutamente ninguna. La Escritura jamás habla del arrepentimiento y la fe como algo previsto o preconocido por Dios. Es verdad que Dios conocía desde toda la eternidad que algunos se arrepentirían y creerían. Eso es verdad. Pero la Escritura no se refiere a esto como objeto de la presencia de Dios, que era lo que decíamos ahorita. Dios conoce todas las cosas, todo está desnudo delante de Él. Él sabía desde antes de la fundación del mundo de que yo me iba a arrepentir seguramente allá en el año 2011, y que tú te ibas a arrepentir el día que te arrepentiste. Él lo sabe porque Él ha decretado todas las cosas, y Él sabe todo porque Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Pero no dependió de ese acto tuyo o mío su elección. Su conocimiento previo no dependió de tu obra, jamás, porque eso anula totalmente el evangelio. Anula el evangelio. No es por obra para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? No es por obra, y aún algo que tú le añadas al evangelio, lo estás anulando completamente. El término se refiere entonces invariablemente a Dios preconociendo a personas. Dios nos conocía, Dios preconociendo a personas. Así pues, entonces, hermanos, retengamos la forma de las sanas palabras de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13.
Otra cosa sobre la que deseamos llamar particularmente la atención es que los dos primeros pasajes citados, ¿cierto?, muestran de manera clara y enseñan implícitamente que la presencia de Dios no es cautiva, sino que detrás de ella, precediéndola, hay algo más, su propio decreto soberano. Si leemos esos dos textos que leímos anteriormente, el de Hechos y el de Romanos capítulo 8, vemos que todo es basado en el decreto de Dios. Hay algo que la está precediendo a la presencia y es el decreto de Dios, ¿cierto? Cristo fue entregado por el determinado consejo, dice Hechos, ¿cierto? Y anticipado conocimiento de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23. Su consejo o decreto fue la base de su anticipado conocimiento. Asimismo, en Romanos capítulo 8, versículo 29, este versículo empieza con la palabra ¿por qué?, lo cual nos habla de lo que precede inmediatamente. ¿Y qué es entonces lo que dice el versículo anterior? Todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Así pues, entonces comienza, el anticipado conocimiento de Dios se basa en su propósito o decreto. Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él ha decretado que sea. Afirmar, por lo tanto, que Dios elige porque preconoce es invertir el orden de la escritura. Es como poner en nuestro contexto acá cultural un carro de mula en donde el carro tú lo colocas delante del burro o del caballo o lo que le pongan allí. Es exactamente lo mismo. La verdad es que preconoce porque nos ha elegido. Porque Él ha elegido, entonces es por eso que preconoce. Esto elimina la base o causa de la elección como algo de la criatura y la coloca en donde debe estar y en donde la Escritura nos enseña. ¿En donde? En la soberana voluntad de Dios. En ningún otro lado debe descansar eso. Dios se propuso elegir a ciertas personas, hermanos, no porque hubiera algo bueno en nosotros, no, ni porque previera algo bueno en las mismas, tampoco, sino solamente a causa de su pura, buena y agradable y perfecta voluntad. El por qué escogió a esto, no lo sabemos. Lo único que podemos decir es, así, Padre, porque así te agradó. La verdad clara de Romanos 8:29 es que Dios, antes de la fundación del mundo, separó a ciertos pecadores y los escogió para salvación. Él separó a ciertos pecadores y los escogió para salvación. Esto se ve claro en las últimas palabras del versículo. Los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios no predestinó a aquellos que Él preveía o que Él preveía que eran hechos conforme a la imagen de su Hijo. No, sino que por el contrario, predestinó a aquellos a los que antes conoció. Es decir, amó y eligió para que fuesen hechos conformes a su Hijo. Su conformidad, hermanos, a Cristo no es la causa, sino el efecto de la presencia y predestinación de Dios. Nosotros somos hechos conformes a Cristo gracias a la presencia y predestinación de Dios. No es lo contrario. No es que porque Él nos vio que íbamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, nos eligió. No, es totalmente lo contrario. Nos eligió y a causa de esa elección eterna, a causa de esa elección unilateral, Él no lo movió nada para elegirnos, sino nada más que su voluntad. A causa de esa elección es que nosotros entonces estamos siendo conformados a la imagen de Cristo y seremos siguiendo estando conformados a la imagen de Cristo y nos seguirá santificando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Este es un trabajo o la santificación bíblica o progresiva, como se conoce también. Dios no eligió a ningún pecador porque viera que creería, por la razón sencilla pero suficiente de que ningún pecador cree jamás hasta que Dios le da el don de la fe.
De la misma manera que ningún hombre puede ver antes de que Dios le dé la vista, ya que la vista es el don de Dios y ver es la consecuencia del uso de su don. ¿O es que no recordamos cuando fuimos enseñados hace poco de aquellos caminos a Emaús, esos dos discípulos que iban caminando y le hablaban con ese tercero que ellos no conocían y lo tenían allí, tenían a Dios mismo allí resucitado y no lo conocían? La segunda persona de la Trinidad caminando con ellos en todo el camino de Emaús, que quién sabe cuántas horas duró. Y ellos le decían, es que no te has dado cuenta de que todo lo que ha pasado. Y Jesús, con ese amor que no se compara con el de ninguno, les empezó a enseñar de él, desde la ley de Moisés, todas las escrituras. Dice el texto, ¿verdad? Y al final ellos pudieron ver y contemplar. ¿Por qué? Porque Dios les dio la vista para que vieran. Y ver es la consecuencia del uso de su don. Asimismo, la fe es el don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Y creer, hermanos, es la consecuencia del uso de este don. Si fuera cierto que Dios eligió a algunos para ser salvos porque a su debido tiempo estos creerían, entonces eso convertiría el creer en un acto meritorio. Y en este caso el pecador entonces tendría razón de jactarse, lo cual la Escritura niega enfáticamente. Es lo que acabamos de leer, para que nadie se gloríe. ¿Cierto? Pero si ponemos de que el creyente, porque Dios previó que él se iba a arrepentir, entonces la obra la estamos poniendo en el creyente y al final la soberanía descansa en el hombre y no en Dios. Y no es lo que la palabra de Dios nos enseña. En verdad la palabra de Dios es suficiente, clara al enseñar que creer no es un acto meritorio. Afirma que los cristianos son aquellos que por la gracia han creído. Hechos capítulo 18, versículo 27. Por lo tanto, si han creído por gracia, no hay absolutamente nada meritorio. El mérito no puede ser la base o causa que movió a Dios a escogerlos. No puede ser. No, la elección de Dios no procede de nada que haya en nosotros o de nada que proceda de nosotros, sino únicamente de su propia y soberana buena voluntad. Una vez más, en Romanos 11:5 leemos un remanente escogido por gracia, dice Pablo a los romanos, escogidos por gracia. Ahí está suficientemente claro, la misma elección es por gracia y gracia es favor inmerecido, algo a lo que no tenemos derecho alguno. Precisamente se ve la importancia para nosotros de tener ideas claras y bíblicas sobre la presencia de Dios. ¿Y cómo hemos descubierto el significado de la presencia de Dios? Con los textos bíblicos. No es lo que este siervo o este servidor les está diciendo a través de la pantalla. No soy yo quien los debe convencer, es el Espíritu Santo que obra en cada creyente, quien los convence de lo que la presencia de Dios significa. No es Google, no es el diccionario La Luz, no es ningún tipo de diccionario, sino la Escritura la que nos convence de lo que significa la presencia de Dios. Quien no solamente conoció el final desde el principio, sino que planeó, fijó y predestinó todo desde el principio. Ya que si nosotros somos cristianos, lo somos porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Y lo hizo no porque previó que creeríamos, sino porque simplemente así le agradó hacerlo. Nos escogió a pesar de nuestra incredulidad natural. El hombre natural es incrédulo. El hombre natural no quiere a Dios, no quiere saber nada de Dios, no le interesa las cosas de Dios, ama lo que Dios aborrece y aborrece lo que Dios ama. Ese es el hombre natural. Eso éramos tú y yo antes de que esa presencia de ese conocimiento que Dios tenía, antes de que eso se hiciera efecto en el tiempo. Eso éramos tú y yo antes de llegar en arrepentimiento y fe al Señor, hombres que no queríamos a Dios, que detestábamos a Dios, que estábamos enemistados con Dios.
Pero el Señor, por su buena voluntad, alumbró nuestros ojos en el tiempo que Él determinó. Ya lo había hecho desde antes de la fundación del mundo, pero en el tiempo nuestro, en el tiempo presente, Él nos escogió en el momento que Él ya había predeterminado para nosotros. Él alumbró nuestros ojos, mis hermanos. Él alumbró nuestros ojos. Siendo así, toda la gloria y la alabanza le pertenece solo a Él. No tenemos base alguna para atribuirnos ningún mérito. Hemos creído por la gracia y eso porque tu misma elección fue de gracia. Mis hermanos, no confundamos la gracia con la misericordia. Perdón, son dos temas diferentes. Gracia es un favor inmerecido, algo que tú no te mereces, pero el Señor te ha dado gracia. Eso es gracia, cuando el Señor te da algo que no mereces. Misericordia es cuando Dios no te da algo que mereces. Dios nos ha salvado, nosotros lo merecíamos. No, eso es gracia. Dios no nos castigó o no nos castigará eternamente a los que han sido escogidos y no lo merecíamos, sí no lo merecíamos. La justa ira de Dios no las merecíamos eternamente. Pero Él por gracia nos salvó y por misericordia no nos dio esa ira justa que nos merecíamos. Entonces, hermanos, para terminar esta enseñanza, podemos resumir todo este atributo de Dios, de la presencia, de la misma manera, y me gustó como el pastor John MacArthur lo hizo. Quiero leer y aparece en sus pantallas lo que él dice. El anticipado conocimiento de Dios, presciencia, está relacionado con su propósito, decreto, y tiene únicamente como objeto a aquellos que en su momento recibirían el llamamiento eficaz para ejercer una fe salvífica en Cristo. Cuando el Nuevo Testamento, y hace claridad en el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento no lo toca, habla del anticipado conocimiento de Dios, no se refiere a hechos, sino siempre a personas que son además objeto de su redención. Aquí hay unas verdades profundas y hermosas, y con esto es que yo quería concluir. Entonces, el anticipado conocimiento de Dios, su presencia, está relacionado con su propósito, que es el decreto, ¿cierto? Y tiene únicamente como objeto a aquellos que en su momento, yo en mi caso particular en el 2011, recibirían el llamamiento eficaz para ejercer una fe salvífica en Cristo. Pero después termina diciendo, cuando el Nuevo Testamento habla del anticipado conocimiento de Dios, no solo no se refiere a hechos, ¿cierto? Ni acciones, ni cosas que iban a pasar de mí, sino siempre a personas, es decir, a mí como persona, no por lo que yo iba a hacer, no por lo que yo iba a realizar, sino porque Él me escogió como persona, que son además objetos de su redención. Entonces, los que están en la presencia de Dios, todo ese consejo anticipado, todo ese conocimiento anticipado, los que están en ese conocimiento anticipado de Dios, son todos aquellos que son, que fueron, que son y serán escogidos en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Qué hermoso es esto. Este atributo solo es dedicado para sus hijos. Qué hermoso es esto, mis hermanos. Qué hermoso es pensar en este tiempo de aislamiento de que el Señor nos tuvo en su pensamiento antes de que tú y yo naciéramos. Antes de que tú y yo y tu papá y tu abuelo y tu bisabuelo y toda tu genealogía naciera. Antes de todas las cosas. Ya tú y yo, mi amado hermano, estábamos en el pensamiento, en el conocimiento de Dios. Qué hermoso es esto. ¿Qué más fortaleza podemos necesitar nosotros sino saber de que Dios nos tenía en su conocimiento, en sus pensamientos, antes de que todas las cosas fueron creadas, incluso esta pandemia, incluso este virus? Él ya nos tenía. Qué hermoso debería ser esto y qué hermoso nos debería decir: oh Señor, gloria sea tu santo nombre por los siglos de los siglos, y a tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, por mostrarme todas estas verdades. Gracias, Dios Trino. Gracias, Todopoderoso.
Amén. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, mi Rey, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh, Señor, gracias por mostrarnos a través de tu palabra, Señor, lo que significa la presencia tuya, Señor. El previo conocimiento que tú tenías de aquellos que serían escogidos desde antes de la fundación del mundo, Señor. Oh, mi Rey, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a todos nosotros a entender las verdades que hay en tu palabra, Señor, que no sean convencidos o persuadidos por lo que yo diga, Señor, sino lo que dice tu palabra, mi Rey. Es lo único, es el único ruego que yo tengo, Señor, delante de ti, Padre amado, y que tu palabra cumpla con el propósito por el cual tú has permitido que se enseñe el día de hoy, Señor. Oh, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, la alabanza, Señor, todo por los siglos de los siglos, Dios Trino. Amén y amén.